Hemos querido que esta clase de Desarrollo Socioeconómico del Ecuador de la Universidad San Francisco de Quito, especialmente de la School of Economics, llegue a más personas. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es democracia en el Ecuador, que es un tema que nos compete a todos, a todas las personas de muchas generaciones. Y contamos para ello, para cambiar un poquito el esquema de la clase, con la presencia y la invitación especial de Joselo Andrade. ¿Quién es Joselo? Actualmente es el director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y adicional ha desempeñado el cargo de docente en algunos colegios y universidades destacadas de Guayaquil y del Ecuador. Adicionalmente ha sido conferencista, ha sido speaker en más de una jornada académica, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Joselo es un académico destacado que escribe y que muestra todos sus conocimientos y sus análisis a través de diversos canales que les vamos a mencionar y que cabe destacar también que son de calidad excelente. En lo personal, tengo el gusto de conocer a Joselo durante algunos años y sé que el día de hoy él es la persona adecuada para tratar este tema. Cualquier pregunta que ustedes tengan, Joselo les va a indicar cómo vamos a proceder y espero que le saquen el mayor provecho a esta clase. Muchas gracias, Joselo, por la presencia y por haber aceptado la invitación. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Tatiana, a ti y a la Universidad San Francisco de Quito que representas en este momento por darme una oportunidad de compartir algunas reflexiones con tus alumnos sobre este tema tan importante que se refiere a la democracia, ¿no? Vamos a mencionar algunos tópicos que considero importantes y luego, pues después de cierto tiempo estaremos prestos a recibir sus preguntas y dialogar con ustedes respecto a sus inquietudes que probablemente se devengan de la charla que vamos a tener en este momento, ¿no? Empecemos por decir lo siguiente, vamos a hablar de democracia en sentido amplio y luego vamos a ir hacia ciertos temas que le dan particularidad a ella. En principio, quisiera decirles que, en grosso modo, nosotros somos hijos de Occidente. Entendemos al mundo desde una perspectiva occidental. Cuando hablo de ser hijos de Occidente, me refiero a que somos herederos del cristianismo, de una herencia judeocristiana, somos herederos de las ideas de Roma y somos herederos de las ideas griegas. De esa manera interpretamos el mundo que nos rodea, bajo esos valores, bajo esa ética, bajo esa idea de noción política, bajo esa idea de estética. Nosotros cuando observamos algo lo calificamos de bueno o de malo, de acuerdo a unos valores y unas ideas éticas que heredamos de Grecia. No es casualidad que las ideas que nosotros tenemos respecto a la democracia sean también de alguna manera el reflejo de lo que se vivió en Grecia. Yo diría que cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de filosofía en general, estamos hablando, al menos los que estamos en este momento reunidos, hablándolo desde una perspectiva griega, desde una perspectiva occidental. Ahora, vamos caminando un ratito en esa dirección, porque esto es importante. Por ejemplo, ustedes observan en el Medio Oriente, ya cuando Estados Unidos, digámoslo así, junto a los aliados, llegó a Irak, ellos querían proponer una democracia para esta sociedad, pero esta es una democracia que no ha bebido propiamente de todas las ideas de Occidente, tiene una cultura diferente y unos valores diferentes, por lo cual el sistema democrático, como nosotros lo entendemos, no es la respuesta o no se adapta a la forma de entender la realidad que ellos, para la cual ellos de alguna manera han sido programados o de alguna manera han adoptado o asimilado para sí. En esta misma línea, cuando nosotros nos referimos a democracia, ¿cómo surge, no? Ustedes recuerdan las guerras médicas, obvio, no eran entre médicos definitivamente, eran entre la gente de Medio Oriente, o mejor dicho, el Imperio Persa y Grecia, ¿no? En el pasado, en esa antigua Grecia que les estaba mencionando, nosotros teníamos, por ejemplo, Atenas, Esparta, y otros lugares que continuamente se encontraban en conflicto. Solamente dejaban estos conflictos cuando se reunían para hacer deportes y empezaban lo que se conocía como las Olimpiadas cada 4 años. Creencia que todavía seguimos nosotros practicando, herencia griega. Bueno, pero sin embargo, en algún momento de su historia, el imperio persa intentó atacar
a estas polis griegas, ¿ya? Y fue el instante en que Atenas, en que Esparta y las demás polis se unieron para hacerle frente a un enemigo común. ¿Cómo lo decidieron? Pues, curiosamente, ahí empieza la historia de la democracia. Se reunieron los que podían votar. Ojo, en la democracia griega no todos podían votar. Apenas el 7% de la población griega podía votar. Eran aquellos que eran considerados griegos. Por ejemplo, la democracia griega, como todas las demás, no era perfecta. La democracia griega le permitía a quienes eran considerados griegos votar. No así, en ese tiempo, las mujeres, los esclavos y las personas no consideradas por ellos. Era en realidad un 7% de su población la que tenía la opción de, en una asamblea general y abierta, transmitir sus ideas y decidir sobre el destino de Grecia. En este caso particular, el imperio persa era excesivamente grande. Era el imperio de aquel momento. Era una cosa gigante. Era como decir que Estados Unidos se enfrente bélicamente a Ecuador. O sea, un gigante versus alguien pequeño en términos geográficos y en términos de poder económico o de poder bélico. En todo caso, los griegos decidieron dejar de lado sus diferencias y llegaron a la conclusión de que deberían defender su vida y su propiedad y el destino de Grecia a través de una votación. Ellos decidieron a través de piedritas, unas negras, unas blancas, ver si iban o no a defender ese frente al imperio persa o en su defecto someterse y vivir como esclavos. Pues lo cierto es que estas piedritas negras que fueron el voto por el vamos a la guerra, o mejor dicho, defendámonos del tirano de aquel entonces, fue lo que les permitió a ellos enfrentar al imperio persa y eventualmente ganar las guerras médicas y con ello generar uno de los más grandes hitos de la humanidad. No solamente por el hecho de la forma en que se llevó adelante este modo peculiar de decidir si iban o no iban a este conflicto bélico, sino porque de haber perdido, de haber ganado el imperio persa y no la Grecia antigua que nosotros conocimos, esta otra pata de la idea de Occidente se hubiese perdido y con ello Roma no hubiese heredado también las ideas que Grecia sostenía. Entonces, este es uno de los hitos fundamentales de la historia de Occidente, entre otras cosas, y por lo tanto también del mundo entero, porque Occidente definitivamente ha influido en la forma en que conocemos, no solamente nosotros, sino también el resto de las otras culturas, lo que conocemos ahora como coexistencia o los valores que finalmente se propagan por la sociedad. Dicho esto, vamos a otro tema que me parece importante, ¿no? En el pasado, o mejor dicho, ¿qué puedo entender yo por democracia? Para mí la democracia es un sistema de transferencia pacífica del poder. Ojo, es un sistema de transferencia pacífica del poder. Porque en el pasado, quien reinaba o quien gobernaba regularmente heredaba el título o heredaba el cargo de su padre o mediante la persona que designaba a quien heredaba el título o el cargo. ¿Ya? Es decir, si mi padre, por ejemplo, era el rey y yo era su primogénito, eventualmente yo iba a ser quien gobierne, suponiendo que yo llegase a tener vida y que no me asesinasen o que alguna muerte no me hallase temprano o algún tipo de siniestro. Pero lo cierto es que este modo de transferir el poder de padre a hijo o de generación en generación era muy poco flexible, por llamarlo de alguna manera, cosa que dio lugar a que si alguien quería tomar el poder, tenía necesariamente que matar a quien lo detentaba o al heredero del mismo. Esto dio lugar en la práctica a que muchos hermanos menores asesinasen a los primogénitos con la intención declarada pues de tomar el poder. O de que incluso si yo no era parte de la familia y quería por alguna razón tomar el poder, utilizarse la fuerza para hacerme con él. Es decir, tenía que asesinar o deponer o eliminar a la persona que estaba a cargo o que estaba enfrente. Con el paso del tiempo, y esto de aquí es lo que nos habla de la civilidad hacia la que hemos transitado, este cambio en las
partes que el poder conforma, o sea, de transmitirse de un lado al otro, fue tomando estos espacios de civilidad. Ojo, no hubo una línea ininterrumpida de transmisión de poder una vez que se adoptan en Grecia la idea de la democracia. La misma Grecia tuvo un periodo donde hubo república y tuvo un periodo también asimismo donde ya era un imperio. Y luego, durante la Edad Media, que sucede exactamente cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el que se encontraba alojado en Italia, pues también tenemos un periodo, esa larga Edad Media de casi 1000 años, en la cual el sistema de transferencia de poder no era precisamente el democrático. Existían los reyes como los conocemos y las aventuras de las cuales hemos escuchado a través de películas o libros. ¿Ya? Las mismas historias como la de Guillermo Tell o la de Robin Hood son historias ambientadas en esos periodos en los que todavía no existía un sistema pacífico de transferencia de poder. Por lo tanto, podemos decir en principio que la democracia nos ha civilizado, o este método para designar quién debe gobernar es un método que con las dificultades que conlleva y con los defectos que puede tener, que los tiene, es un sistema mucho más civilizado para transmitir de una persona a otra el poder. Ok. Luego, hablando de sus deficiencias, el sistema democrático no garantiza, o la forma en que nosotros, mediante el sistema democrático, escogemos a quien gobierna, no garantiza que quien gobierna sea necesariamente la persona idónea. Es decir, en ningún instante el hecho de que nosotros escojamos, digámoslo así, los ecuatorianos en general, garantiza mediante el sistema democrático, es decir, el de elección popular, ya mediante voto directo, digamos, oculto o privado, no garantiza que escojamos a la persona idónea. O sea, en algún momento la gente se ha dicho, bueno, el presidente o quienes gobiernan deberían tener tales y tales y tales y tales virtudes, facultades, habilidades o destrezas. Pues el sistema que nosotros tenemos para escoger a la persona que gobierna no garantiza necesariamente que eso se dé. Precisamente por eso muchas de las decepciones que tenemos, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, donde se utiliza este sistema para escoger a quien gobierna. Ahora, sin embargo, seguimos siendo herederos de Occidente en lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque fueron los griegos quienes se preguntaron quién debía gobernar. ¿Quién debía ser la persona que gobierne una sociedad? ¿Quién debía ser la persona que dirima determinados conflictos y dé solución a determinadas particularidades de la existencia humana? Fueron los griegos quienes nos trasladaron esa pregunta a Occidente y con ello al mundo. ¿Quién debía gobernar? Y su respuesta, hasta el día de hoy se discute. Su respuesta ha tenido un sinnúmero de variaciones. La respuesta más genérica y que nosotros implícitamente como hijos de Occidente hemos adoptado es la de deben gobernar los mejores. ¿Ya? Para los griegos era la aristocracia quienes debían gobernar, eran los filósofos quienes debían gobernar. Casualidad, no era casualidad que precisamente filósofos determinaran que filósofos debían gobernar. Los filósofos griegos dijeron, deben gobernar los mejores. Y claro, si se fijan, la respuesta es sumamente capciosa. Porque, ¿quién podría estar en desacuerdo con el hecho de que gobiernan los mejores? Levante la mano alguno de ustedes y diga, no, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que en el Ecuador debe gobernar alguien incompetente. O levante la mano, por el contrario, aquel que esté de acuerdo con, yo creo que debe gobernar el mejor en el Ecuador. La respuesta, casi por default, nos induce a creer que es adecuada, pero también plantea sus problemas. ¿Quién es el mejor? ¿Cómo determinamos quién es el mejor? ¿Cuáles son las virtudes, atribuciones, destrezas o habilidades que le vamos a asignar a esta persona que suponemos es la mejor? Tal vez será el de que sea una persona honesta, tal vez joven, que tenga títulos, y determinados títulos, porque diría yo solamente por
poner algo ahí, ¿podría ser alguien que tenga un doctorado, no sé, en medicina veterinaria? ¿O tiene que ser, por ejemplo, alguien que tiene un doctorado en leyes, o en economía, o en filosofía, o en ciencias políticas? Pareciera que la respuesta va más por el lado de acá que por el lado de la ciencia veterinaria. Y sin embargo, unos y otros tienen dificultades a la hora de ejercer, porque esto, el hecho de tener determinados títulos o determinados conocimientos, no te califican a ti como la persona que conoce cuáles son las claves o los fundamentos de la prosperidad. ¿Cuáles son los elementos que deben existir dentro de una sociedad para que ésta conviva pacíficamente y para que alcance, digámoslo así, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, la ruta o la senda hacia el desarrollo? La pregunta griega es sumamente interesante y a su vez sumamente problemática. De hecho, se trató de resolver a lo largo del tiempo. Llevamos más de 25 siglos lidiando con esa pregunta. Porque claro, si la respuesta es deben gobernar los mejores, ¿quién en su sano juicio en principio podría oponerse? Claro, suena fantástico. Yo mismo podría decir debe gobernar el mejor, o incluso cuando estamos frente a una elección presidencial, lo que hacemos es mirar a los rostros que se encuentran adelante y decir, este tiene más capacidad de gobernar que otro. El problema con entre otros detalles, es que el sistema democrático como está concebido, que no necesariamente va a dar lugar a que llegue el mejor, independientemente de qué es exactamente aquello que suponemos es mejor, es que primero tiene una duración de 4 o 5 años en general, ¿no? Se da cada cierto tiempo. Por ejemplo, o para ponerlo aterrizado, ¿se han dado cuenta que en América Latina cada 4 o 5 años nos jugamos el futuro del país? Estamos pensando, vamos, ustedes saben, ¿no? Vamos a ponerle colores. Imagínense que en la siguiente elección tenemos el color verde políticamente, tenemos el color amarillo, otro partido político, y aparte tenemos, no sé, el color blanco de otro partido político. Intuyo que muchos de ustedes conocen del color verde y de lo que esto representó para el país. Ya, algunos estarían horrorizados con la idea de que los verdes vuelvan a gobernar. Para otros sería el retorno a aquella sociedad que ellos esperaban y que de alguna manera el gobierno actual ha dejado atrás. Ya. Otros dirían, no puede ser posible, llegó, o mejor dicho, enhorabuena, ha llegado el momento del cambio. Pero lo cierto es que sea cual sea la decisión, marca una ruta totalmente diferente para el país. Cada persona que esté tras cualquiera de estos colores marca un camino distinto para la sociedad en la que nos encontramos. Y si para desdicha de los ecuatorianos, o para desdicha de los latinoamericanos, o para desdicha de cualquier sociedad, escogemos mal, o nos equivocamos, o la persona traiciona los valores o las ideas de campaña, pues sencillamente tenemos problemas. Ya, unas sociedades entran en crisis, otros presidentes eventualmente son derrocados, otros gobernantes eventualmente pierden credibilidad, pierden aceptación y eventualmente son el objeto de las burlas y de los memes. El mismo presidente Donald Trump, que se encuentra en Estados Unidos gobernando la nación más poderosa del mundo, en este mismo momento es el objeto de burlas de cientos y miles de personas y simultáneamente es la persona a la cual defienden otros tantos. Lo que quería resaltar en este instante es que cada 4 años, por las razones implícitas de la democracia, nos estamos jugando el futuro del país. Y ese es un problema, porque deriva a que más o menos nosotros tengamos que cruzar los dedos cada vez que llega la elección y esperar en esto, más una oración tal vez, de que sea escogida aquella persona que sea idónea para el Ecuador. La pregunta es, ¿debemos vivir bajo esas circunstancias? ¿O es esta una situación deseable? Bueno, la dejo ahí y la voy a responder, o voy a tratar de responderla dentro de un rato, porque lo cierto es que esta es una pregunta que nos llevamos haciendo los hijos de Occidente y en general la raza humana desde hace más de 25 siglos, y por ello, entre tantas otras cosas, es que existen
temas como los que aborda la ciencia política. Luego, otro detalle con el tema de la democracia es que mucha gente supone que la democracia le da una respuesta al tema económico. Y no, la democracia tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con las libertades políticas, no tiene nada que ver con el sistema económico. De hecho, si gobierna un socialista del siglo XXI, la doctrina económica rectora, al menos que en principio va a gobernar o delimitar el camino o trazar la ruta de la sociedad, va a ser socialista. O al menos va a ser, en términos económicos, va a tener un direccionamiento socialista. Si otro ganase la elección, de repente un liberal, pues el direccionamiento económico va a ser de apertura económica, va a ser de libertad económica. Es decir, la democracia es un sistema, tiene que ver con el sistema político y no tiene que ver con el sistema económico. De hecho, mucha gente, sobre todo de la vuelta a la democracia en el Ecuador de los 80 para acá, ya ha pasado buen tiempo, está decepcionada con la democracia precisamente porque espera de la democracia o del sistema democrático una solución económica. Espera que la democracia le traiga prosperidad, espera que la democracia le otorgue trabajo, espera que quienes gobiernan resuelvan el problema económico del país. Y aquí tal vez una pequeña punto de semejanza. Sí, quien gobierna podría eventualmente dar una solución al problema económico, pero el método o la forma en la que llega al poder no garantiza que este sistema político le dé una respuesta adecuada a lo que es el sistema económico. Las claves de la prosperidad, del trabajo, de las oportunidades, de la generación de empleo, no se encuentran implícitas en el sistema democrático o en este sistema que nosotros hemos adoptado para escoger quién gobierna. En el pasado, en el siglo XV, XVI, XVII, los grandes pensadores se cuestionaban acerca de qué debía hacer un gobernante, o cuáles eran las razones de aquel que gobierna. Pues bueno, avancemos un poco en esa línea. Yo diría que para no tener problemas o para entender mejor las cosas, lo que más allá del sistema democrático, lo que nosotros debemos pedir o solicitar o promover es un sistema, por ejemplo, basado en las ideas de la república. ¿Qué es esto de la república? La república es una noción, ya que te habla de la división de poderes, por eso es tan importante que el poder ejecutivo, legislativo y judicial sean independientes para que unos puedan juzgar a otros con libertad, con autonomía, con independencia. Fíjense que mucho de lo que se criticaba en el gobierno anterior era que una persona había concentrado en sus manos todos los poderes, rompiendo la idea de la república, rompiendo la idea que Montesquieu, el barón de Montesquieu, nos legó a nosotros en ese famoso libro llamado El espíritu de las leyes. Somos herederos de Occidente, entre otras cosas, porque aceptamos la noción implícita de la división de poderes. Entendemos una sociedad en la que existe un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros mismos no estamos muy acostumbrados a la idea de tener un rey o a la idea de tener un príncipe que nos gobierne. Entonces, es importante entender esto porque al final del día va dando lugar a determinadas configuraciones. Luego, listo. Volviendo al tema de quién debe gobernar. Un epistemólogo, filósofo del siglo XX, yo creo que dio la mejor respuesta que he escuchado hasta el momento acerca de quién debería de gobernar. Y él empezó por reflexionar sobre lo siguiente. Él mencionaba que la pregunta griega había sido mal formulada. Mal formulada. Es decir, que no se debió haber preguntado quién debía gobernar, sino qué debía gobernar. Si la pregunta formulada fuese ¿qué debía gobernar? Para este mismo pensador, la respuesta era deben gobernar las leyes. Las leyes. Quien se planteó las cosas de esta manera es un filósofo, epistemólogo y pensador del siglo XX llamado Karl Popper, un autor que les recomiendo lean, tiene libros excelentes y sumamente importantes que nos hablan no solamente de este tipo de reflexiones, sino de reflexiones acerca de teoría del conocimiento y de que por qué determinados paradigmas se agotan y cambian o entran en crisis y son sustituidos por otros y la forma en la que esta transición se da.
Lo cierto es que Karl Popper dice, si nosotros hubiésemos preguntado de manera diferente y quienes gobernasen fuesen las leyes, tal vez nos importara poco quién llegase a gobernar. Porque de hecho, entre la idea de la república, de la división de poderes, del imperio de la ley, del Estado del Derecho, del nadie está por encima de la ley, también se encuentra la noción de los estados o los gobiernos se instituyen entre los hombres para garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Ya? En el pasado, de igual manera, los ciudadanos estaban, mejor dicho, las personas. La idea de ciudadanía llega mucho más adelante, pero las personas estaban a merced del arbitrio, la decisión de quién gobernaba o de quién era el monarca. Fue con el paso del tiempo que a través también de la defensa ardua en el terreno, en la cancha, de la idea de la libertad y de la idea de que nosotros tenemos derechos, que llegamos a lograr conquistar del poder la noción de que ellos no podían decidir arbitrariamente sobre nuestras vidas, sobre nuestra propiedad, sobre lo que era nuestro y sobre nuestra libertad. Esa idea muy occidental, muy de la democracia liberal, porque ese es un tema diferente, ya es algo que ha llegado hasta nosotros. Los que gobiernan no pueden hacer con el poder lo que les venga en gana. Deben tener límites. Y ojo con lo que acabo de decir. Si quien gobierna tiene límites, entre ellos la ley y la existencia de los derechos que los ciudadanos poseen, pues podrá ser que independientemente de quién llegue, tal vez no pueda hacer el daño que potencialmente podría llegar a hacer. Voy a ponerles un ejemplo que tal vez les suene conocido, ¿no? Da la casualidad de que cuando llegó Donald Trump a la presidencia, muchos celebraron su llegada, otros lo miraron con bastante miedo. Dijeron, vamos, si es una persona muy flemática, o sea, que toma decisiones tal vez viscerales, que no es una persona bastante reflexiva, precisamente parece no tener las cualidades que quien gobierna debería tener. Claro, pero hay un detalle. Él estaba inserto dentro de la sociedad americana, en un sistema que tiene unas instituciones sólidas, en un sistema que tiene división de poder, en un sistema en el cual la Corte Constitucional de los Estados Unidos puede decirle al presidente, no, usted no puede hacer lo que se ha planteado. Esa ley, esa idea, ese proyecto no tiene visos de constitucionalidad, viola los derechos de los norteamericanos o de cualquier otro ciudadano y por lo tanto no va a pasar adelante. La Corte Suprema de los Estados Unidos puede parar a quien gobierna, al Ejecutivo. O puede ser el Congreso con el cual tenga que conversar y negociar para que determinado proyecto pase. Es un sistema de pesos y contrapesos que evita que si llega el más tonto de los tontos, pueda hacerle daño a su sociedad. Por otro lado, también tendría el problema de que si llega el más idóneo de los idóneos, sea cualquiera que fuese este personaje mítico, pues cuando llega y tenga toda la intención de remover lo que haya que remover para poner a su sociedad en la senda de la coexistencia pacífica y la prosperidad, pues se encuentre con que hay otros poderes que van a ser de peso y contrapeso para evitar que este ímpetu, ya, esta visceralidad aparente o estas ideas no vayan sin freno, devastando lo bueno y lo malo, a veces lo bueno y la mayoría del tiempo lo malo dentro de una sociedad. Es decir, la idea de los pesos y contrapesos, de la división de poderes, del hecho de que los poderes sean independientes unos de otros, que tengan autonomía, que el presidente no pueda designar quién está en la corte o designar a dedo quiénes van a ser los congresistas, sino que estos les sirvan como freno al poder que ya detenta. Es una idea mucho más importante o me parece que es mucho más importante que la idea sola del método de transferencia de poder. Lo que en última instancia creo yo es importante es que aquel o la institución de gobierno exista para garantizar los derechos de los ciudadanos que conforman la sociedad y que quien gobierne no pueda violar o digámoslo así, soslayar los derechos de sus ciudadanos
y por otro lado, pues que tenga un sistema de pesos y contrapesos que no permita pues que el ímpetu o las ideas equivocadas o la noción equivocada de alguien, pues le haga daño a la sociedad. Más detalles con respecto al sistema que nosotros tenemos. ¿Quién gana en un sistema democrático bajo las circunstancias actuales? ¿Quién gana? Pues gana el más popular. Por eso es que nosotros, con el respeto de aquellos que juegan pelota, vemos a futbolistas en el Congreso o incluso a payasos. Y ojo que cualquiera puede llegar al Congreso, ¿ya? Pero el tema es que el sistema que nosotros tenemos o la forma en la que elegimos, lo único que hace es legitimar de cierta manera a quien llega a través de nuestro voto, pero quien llega a través de nuestro voto no es una persona que no conocemos, es una persona que conocemos mucho. Es una persona que tiene que llegar a un amplio número de personas para ser electa. Por lo tanto, debe ser popular. ¿Quiénes son populares en la sociedad ecuatoriana? Ojo, ya que supongo tienen algunas ideas en su cabeza, pues no se crean que este es un problema solo de Ecuador, es un problema global. ¿Quién es popular? Pues popular son las Kardashian. Popular no sé, es Mike Tyson en su momento. Popular es cualquiera. Popular puede ser un youtuber, ¿ya? Y por lo tanto ser más conocido que alguien que tenga otras virtudes. Ojo, vuelvo a la idea griega de el mejor. Este mítico personaje, muy difícil de definir, algunas pautas o intuiciones podemos tener acerca de quién es el mejor. Sin embargo, el sistema que nosotros tenemos que nos permite escoger a quién gobierna, no transfiere el voto a ese personaje, le transfiere el voto a quien es popular. Por ello, quienes llegan al Congreso poco o nada saben de qué es lo que debe suceder en una sociedad o qué es lo que no debería de pasar dentro de una sociedad. Porque dentro del ámbito de la ciencia política, dentro del ámbito de la economía, dentro del ámbito de gobernar o de tratar de dirimir los conflictos de la existencia o de la coexistencia, lo que más hay es incertidumbre, lo que más hay es dudas. Son pocas las certezas acerca de lo que podemos hacer y más las dudas acerca de lo que no. Lamentablemente, aquellos que llegan al poder se creen con la capacidad y con la inteligencia suficiente como para determinar qué tiene que pasar en tu país. Es decir, te dicen, yo quiero ser asambleísta, tengo 2 proyectos de ley, que bien podrían escribirse en una servilleta, porque para eso sirven, ya. Mi proyecto es mejorar las canchas deportivas del país para que los jóvenes no caigan en el problema de la drogadicción. Y por otro lado voy a facilitar el emprendimiento para los ecuatorianos. ¡Wow! Sorpresa. Vamos a pasar a ser desarrollados. Nos vamos a situar al lado de Suiza o de Alemania en 4 o 5 años. No se preocupen, eso va a suceder. No, señores. Un proyectito de emprendimiento o un proyectito de mejora de las canchas deportivas del país no va a poner a nuestra sociedad en la senda del desarrollo. Y estas preguntas importantes, sobre las cuales hay más dudas que certezas de qué es lo que se necesita para que una sociedad prospere, crezca sanamente, en que sus ciudadanos se vuelvan personas responsables de su destino y de alguna manera logren coexistir pacíficamente, son preguntas en las cuales hay más dudas que certezas. Conocemos algunos de los elementos que dan lugar al progreso, entre ellos el tema de que las personas decidan qué es lo mejor para ellas, basadas en sus habilidades, basadas en su conocimiento, en un entorno en que se agrandan las oportunidades, donde tienes un mercado abierto e integrado al mundo. Conocemos de eso, pero las personas que llegan a nuestro Congreso no tienen esas ideas. Son personas, en el mejor de los casos, populares, o personas que amarraron con el líder de un partido, o personas que estuvieron ahí en todas las marchas políticas durante la campaña y pusieron una central política grande. O sea que no tenían estas míticas cualidades para decidir más o menos qué era lo que teníamos que hacer o qué era lo que no teníamos que hacer. Eso nos sitúa en un problema grande, porque este sistema de transferencia de poder, este sistema pacífico de transferencia de poder,
también nos traslada el problema de quien llega a gobernar no necesariamente tiene el conocimiento o estas virtudes que teóricamente son necesarias. Eso es uno de los temas con el sistema democrático. Por eso, lo que nos debería preocupar es que quien llegue a gobernar no pueda realmente afectar de manera drástica a la sociedad de la que es parte. ¿Ya? Por eso es que debe haber un sistema de pesos y de contrapesos. Ahora, tenemos el concepto de democracia, esta democracia sin límites, donde quien es electo, pues es electo y listo, y yo lo he escuchado, pero no te quejes pues si fue electo democráticamente, como si con eso bastase, como para uno estar tranquilo. Ah, listo, fue electo por un sinnúmero de personas. Tenemos dentro de esa elección diferentes esquemas, 50+1, mayoría simple, mayoría absoluta o unanimidad. ¿Cuál debería ser el esquema para escoger a la persona? Ok, sí, mediante el voto. Mayoría simple, 50+1, mayoría absoluta, unanimidad. Es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo, pero supongamos el siguiente ejemplo. El 51% de la población cree que A debe gobernar y el 49% restante piensa que no. ¿Es eso? ¿Le da todo ese poder, o le otorga toda esa legitimidad a quien gobierna? Bueno, en términos laxos y amplios, bajo el concepto democrático popularmente utilizado, pues sí, la persona que es electa es legítima y puede hacer sobre los otros 49 casi lo que se le dé la gana. Casi lo que se le dé la gana, con los límites que la legislación vigente proponga. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? Y no digo que quien ganó con el 50%+1 o el 51 no deba gobernar. Lo que planteo son reflexiones acerca del peso de la representación, ¿ya?, que tiene sobre una sociedad. O imaginemos 3 candidatos, ¿no? Cada uno se llevó el 30%, otro el 20% y otro el 21%. Finalmente, el candidato del 20% decide ayudar al del 30% en una segunda vuelta. Teóricamente ahí tienen los votos suficientes para ganar la elección. El candidato que decide ayudar a quien tiene más posibilidades, lógicamente no logra endosarle todos sus votos al candidato número 1, porque esto no funciona, porque no es así, porque sencillamente esto no existe. Pero digamos que con su apoyo logra darle los votos o trasladar la fuerza política suficiente como para que éste gane las elecciones con, no sé, con 30% versus 20%. Ese 30% de representación con el cual ha sido legitimado su gobierno, reconoce a ese otro 70% de personas que se encuentran ahí, tiene el poder para gobernar, o más claro, para decidir sobre el destino y futuro de cada uno de los otros 70. La democracia, a grosso modo entendida y popularmente entendida con los fallos que esto tiene, dice, bueno, sí. Yo particularmente soy amigo del concepto de democracia liberal. Y déjenme anotar algo antes de que se me olvide, y por si acaso, si llegase a olvidarme, hablar de legislación y ley. Ya. Pero la democracia entendida como mencionaba, pues permite que cualquiera que haya ganado, casi, por las razones que fuesen, porque el otro, por ejemplo, el contendor era peor, o porque no había más alternativa, o porque estábamos escogiendo entre el SIDA y el cáncer y ese tipo de cosas que son muy comunes en América Latina, o que para muchos son muy comunes, pues tiene una alternativa y es algo que le denominan democracia liberal. Esta democracia liberal es una democracia, digamos, que de alguna manera pule esos defectos del sistema democrático amplio del cual estaba mencionando. La democracia liberal es un sistema de elección, un sistema de transferencia pacífico del poder, que entre otras cosas le dice también al gobernante, ok, listo, has sido electo, pero no puedes hacer lo que se te da la gana. No puedes atacar a la propiedad privada porque sencillamente se te da la gana. No puedes acabar con las libertades porque sencillamente has sido electo. No puedes atacar la vida del ciudadano porque eres quien gobierna. Es una democracia que permite a quien elige ser electo y a su vez, de alguna manera, estar limitado para decir, tú has sido elegido para esto y esto. Y para de contar,
pon 10 cosas en la lista, pon 20 cosas en la lista, pon 30 cosas en la lista. Pero una vez que hayas definido el listado, sean 10, sean 20, sean 30, sean 100 cosas, la número 101 no puedes llevarla adelante. Es decir, es una democracia con determinados límites, límites que han sido puestos al gobernante para que éste no pueda hacerle daño a su sociedad. Esto en la calidad de ejecutivo o de presidente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a la otra sección, a lo que quería mencionar. Si nosotros, por ejemplo, llenamos el Congreso de futbolistas, y de nuevo, si en algún momento alguno de ustedes es futbolista, o si incluso alguno se llega a convertir en futbolista porque descubre que tiene más talento jugando fútbol que estudiando la carrera que tiene, y eso puede pasar, no sé, hay abogados que se volvieron arqueros y no les fue tan mal, ¿ya? Y no por atacar a los futbolistas per se, o sea, de hecho yo admiro cómo juegan determinados futbolistas y me parece excelente que hagan con su talento lo que mejor pueden hacer. Pero imaginemos que tenemos, y con el perdón de los payasos, tal vez con el payaso se presta más, y que me perdone el Tico que también quiso lanzarse a político. Ya, imaginemos que tenemos el Congreso repleto de payasos. Algunos dirán, bueno, eso ya sucedió. No, es un ejemplo. Ya, imaginemos que tenemos el Congreso repleto de payasos. Ok, ¿son los payasos que nos van a dar una legislación adecuada en lo tributario, en lo financiero, en política exterior, quienes van a determinar cuál es el marco específico sobre el cual las empresas tienen que trabajar, o te pueden decir a ti qué puedes o no hacer pasar a las 9 de la noche, entre las 9 y las 5 de la mañana, por ejemplo? Son payasos quienes emiten aquello que nosotros conocemos como ley, y aquí quería yo hacer un distingo. Lo que sale del Congreso se llama legislación. Lo que sale del Congreso se llama legislación, y legislación puede ser cualquier cosa, desde una acertada hasta millón de ideas equívocas. Por eso, en el gobierno anterior, les llamaban alzamanos a unas personas que lo que iban a hacer era a decir, sí, estoy de acuerdo con un proyecto que había sido presentado ante ellos, o que había sido puesto sobre la mesa por otra persona, y la noche anterior y les había dicho, señores, el día de mañana ustedes en el Congreso van a votar sí por este proyecto. Y alguno pudo haber dicho, no, pero es que no estoy de acuerdo, vamos a votar que sí, de esta forma, porque votamos como bloque. Listo. Entonces tenías a un número de personas, nuevamente pensando de manera diferente, tenías un cierto número de personas alzando la mano diciendo, sí, me parece que eso está bien. ¿Y cuántas metidas de pata? ¿Y cuántas equivocaciones? Por creer que lo que sale del Congreso es ley. No, señores, es legislación. Y hago este distingo porque debemos aprender a cuestionar ese resultado. ¿Ya? Porque no todo lo que sale del Congreso o no todo lo que sale del Ejecutivo es algo deseable, es algo adecuado, es algo idóneo. Recordemos que el sistema que nos permitió elegir a estas personas solo los llevó al poder, pero no les dio simultáneamente las facultades de ser la persona más idónea, más apta, más inteligente, más adecuada. No era el aristocrático o la persona deseada por los griegos, era una persona que casi llegó ahí por accidente. Dicen, con el perdón del ejemplo, que cuando Abdalá ganó la presidencia, esa noche él estaba más sorprendido que el resto de los ecuatorianos. Dicen que estaba en su casa diciendo, gané, o sea, gané. Y poco más la pregunta que acto seguido se hizo después fue, ¿y ahora qué hago? O sea, porque no esperaba ganar. Entonces, ese es otro de los grandes detalles por los cuales yo les invito a ustedes a reflexionar sobre el resultado o el producto que sale del Congreso y el producto que sale del Poder Ejecutivo. Es decir, pasar a ser una especie de sociedad crítica, de personas que reflexionan sobre el producto de la legislación, que reflexionan sobre si eso es adecuado, y no decir, no, pues eso es ley. Y la ley hay que cumplirle, punto. Listo. Hay cosas, muchísimas cosas que son totalmente inadecuadas y se encuentran en la Constitución del Ecuador. Por eso nuestra Constitución merece más de una reforma. Por eso es que hay algunos que tienen la idea de que esa Constitución hay que votarla y poner una nueva. Pero de nuevo, no es tan fácil, porque cuando escojamos a quienes van a
escribir la nueva Constitución, el proceso democrático va a trasladar sus inherentes fallos a las personas que sean electas. De nuevo tendremos personas populares, pero no necesariamente idóneas. Por eso, más allá que pedir democracia per se y suponer que esta nos va a dar respuestas al tema económico, a la prosperidad y hacernos convivir pacíficamente, yo creo que debemos más bien buscar la noción de imperio de la ley, de separación de poderes, de independencia de poderes, de Estado de Derecho, de buscar que a esta libertad política que tenemos, que se encuentra reflejada en la democracia, le encontremos la otra pata de la mesa que tiene que ver con la libertad económica para encontrar prosperidad en nuestra sociedad. Y luego, pues, las otras libertades civiles que los ciudadanos normalmente defienden. No basta con tener libertad política para tener una sociedad próspera. Desde luego, son cosas diferentes. La forma en cómo elegimos a quien gobierna rara vez tiene que ver con el resultado económico. O bueno, si hay alguna relación, las personas más equivocadas sobre todo ponen su impronta en esa relación. Y es cierto, quien gobierna podría cambiar el destino económico de la sociedad, pero lo cierto es que per se, la forma en cómo elegimos a quien gobierna no garantiza todas aquellas esperanzas y anhelos que más de uno en América Latina deja dentro de quien gobierna. Por eso, de nuevo, la invitación es a reflexionar sobre ello y a no poner todas nuestras esperanzas en quien gobierna y pasar de alguna manera a tomar nuestra vida por nuestras propias manos y forjar nuestro destino nosotros, y no estar esperando que quien sea popular y haya sido electo bajo determinadas circunstancias, tal vez eligiendo entre el cáncer y el SIDA, pues vaya a solucionar los problemas no solamente tuyos, sino los de tu familia y los de tus hijos. Es eso lo que podría decirles en este momento, y quedo abierto a cualquier pregunta o reflexión que tengan. Muchas gracias, Joselo, por tu intervención. Ha sido interesantísimo cómo has cubierto el tema de la democracia como tal para llegar a lo que estamos hoy en día. Le doy la palabra, por favor, a Nicolás Tickpen, que tiene una pregunta, y luego a Andrea Rodríguez. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Joselo? Muchas gracias por toda esta charla. Habías topado este tema de siempre, o sea, obviamente siempre queremos tener el candidato más idóneo, que quiera gobernar con las mejores ideas, más no el más popular. Y hemos visto, pues, obviamente, que no se ha dado ese caso en Ecuador, en la Asamblea. Entonces, mi pregunta era, tal vez ya, no sé, en otros países o qué tipo de medidas se ha tomado para tal vez filtrar este tipo de cosas. O sea, no sé, tal vez poner un requisito de tener una maestría o que sean más educados. No sé qué tipo de solución se ha pensado igual en otros países para que este tipo de gobernantes no sean solamente populares, sino también estén preparados. Ok, bueno, por la forma en que formulas tu pregunta, el tema es que se halla de nuevo dentro del contexto de la formulación griega, debe gobernar el mejor. Y es una pregunta capciosa, y esa es en cierto modo lo que quise intentar decir. Mira, yo he hecho un par de maestrías, y la verdad es que conocí por ahí uno que otro compañero de la maestría que no era precisamente el más apto, ¿ya? O sea, en la maestría puedes encontrar también cualquier cosa, y una cosa es tener una maestría en informática, y otra cosa es tener una maestría, no sé, en crecimiento económico, ¿ya? Por poner algo, si existiese esta última. El hecho de tener una maestría no te garantiza ni supone vas a ser la persona más adecuada. Y por otro lado, también se demuestra en el Ecuador, en este mismo país venden las maestrías y los doctorados. O sea, no me refiero a que esto lo haga una universidad seria como la San Francisco de Quito, o como la Politécnica, o como la mayoría de las universidades del país. Pero sí nos hemos dado cuenta que políticos han comprado títulos. De hecho, la ex vicepresidente del Ecuador en este momento está siendo enjuiciada por haber comprado el título. Así que, per se, el hecho de titularte o de entregar eso como credencial no garantiza que el asunto vaya a salir adelante. Por ejemplo, Rafael Correa decía tener título de doctor en economía, y algunos dirían, bueno, con eso parece tener buen aval. Lejos de considerar
y tener graves y serias discrepancias en el tema económico con él, porque al fin y al cabo, más que reflexionar sobre política, cosa que hago, mis maestrías y mis estudios doctorales, del cual soy candidato en este momento, hablan de economía, pues el hecho de haber tenido ese doctorado pues no hizo que al país le vaya mejor. Jamil Mawad, por ejemplo, también había estudiado en Harvard y se había graduado con excelentes notas de una universidad así de prestigiosa. O sea, hay muchísimos presidentes o muchísimos gobernantes que han llegado y han estado súper titulados, ¿ya? Y no digo que el título no sea una forma de señalizar y de dar intuiciones sobre qué tipo de persona es la que vas a elegir. Es necesario que los tengan, es deseable que los tengan. Pero de alguna manera, el sistema democrático concebido como lo concebimos en la actualidad es una especie de salto al vacío. Crucemos los dedos para que en las próximas elecciones las cosas no vayan mal, ¿ya? O recemos para que no escojamos, o para que la mayoría no se equivoque. ¿Ya? Facundo Cabral tenía una canción que decía: el problema con los pendejos es que son muchos y hasta eligen presidente. Y yo no digo que en el Ecuador haya más pendejos, disculpen el ejemplo, sino que lo que nosotros debemos encontrar en un presidente no es algo difícil de encontrar, ¿ya? Incluso no es algo difícil de valorar. O sea, ni por estar en la universidad nosotros somos precisamente más idóneos para decidir quién va a elegir. Es cierto que yo creo, por ejemplo, que nosotros debemos ir a las elecciones y votar de manera voluntaria, y no tiene que ser de manera obligatoria. Yo creo en aquello que se llama voto facultativo. Que vayan aquellos que desean votar, ¿ya? Regularmente este tipo de sistemas de voto facultativo, o sea, de la no obligatoriedad de ir a las elecciones, otorgan, creo yo, mejores resultados, ¿ya? Sí, eso un poco por la línea de tu pregunta, pero lo cierto es que, como siempre es posible que llegue alguien inadecuado y destruya, devaste o ponga al país en la senda inadecuada, ¿ya? Es mejor limitar el poder de quien gobierna. Esa es la verdadera solución que se ha encontrado a lo largo de estos más de 25 siglos de reflexión filosófica. Estados Unidos ha llegado a ser una nación grande, poderosa, influyente. Fue precisamente porque sus padres fundadores, lejos de hablar de democracia, se preguntaron: ¿qué pasa si aquel que tiene el poder quiere abusar de él? Y ellos respondieron: debemos limitar el poder de quien gobierna, para que en caso de que se quiera desviar o hacer daño o perjudicar a los ciudadanos o violar los derechos de los mismos o irse más allá de las atribuciones conferidas, pues esté amarrado ya con una especie de camisa de fuerza que evite que, si en algún momento ya la persona equivoca, esta pueda transferir esa visceralidad o falta de reflexión o alguna o ignorancia o confusión, le permita dañar a la sociedad por la cual ha sido electo. Yo creo que más bien debemos buscar limitar el poder de quien gobierna, de tal manera que no importa, que si llega el inadecuado, está relativamente limitado, y si llega el adecuado, pues bueno, tendrá la habilidad de convencer a los otros poderes para llevar adelante sus reformas. Pero en todo caso prefiero la idea de limitemos bien, demarquemos bien la cancha de lo que puede hacer quien gobierna, porque lo más probable es que cualquiera llegue a la presidencia. Y la historia democrática del Ecuador, y no me refiero a la desde 1800 y tantos, sino en los últimos 40 años de la democracia, nos muestra que cualquiera llega a la presidencia, y que cualquiera puede ser electo asambleísta, ¿ya? Pero entonces, como cualquiera puede llegar y cualquier cosa puede suceder, es mejor que nosotros limitemos la cancha y limitemos el poder de aquel que gobierna. En suma, limitemos el poder del gobierno. Listo, muchas gracias, José. Ahora, por favor, la pregunta de Andrea Rodríguez. ¿Okay? Sí, muchas gracias nuevamente, José, por tu intervención. Y me interesó bastante esto que dijiste sobre la limitación de poderes. Entonces, quería que por favor nos puedas mencionar más ejemplos que puedan aplicarse en el día a día en el Ecuador para limitar el poder de los gobernadores. Ok, por ejemplo, vamos así rápido
por ejemplo, el tema económico, ¿no? Pueden haber limitaciones constitucionales que eviten que cualquier gobierno exceda determinado porcentaje del PIB de endeudamiento. Ya hubo en el pasado, se supone que era 40%, pero uno puede decir, grosso modo, no puede endeudar o cualquier gobierno a la sociedad ecuatoriana más allá del 20% del PIB. Entonces, listo, tú encuentras un candado que impide objetivamente el endeudamiento. Así que no importa si llega bueno o malo, no puede sobreendeudar o endeudar en demasía a la sociedad de la que es parte, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, puedes decir, el Banco Central debe tener autonomía suficiente como para que, en caso de que el presidente quiera, digámoslo así, llevar adelante obras para las cuales no posee fondos, no pueda tomar los dineros que se encuentran en el Banco Central. Y bueno, pues entonces el Banco Central existente debería tener esa autonomía para poderle decir al presidente no. El problema es que el Banco Central o el presidente del Banco Central regularmente es puesto por el presidente de la República. Entonces, bajo esas circunstancias, le está pidiendo un favor a un amigo. Entonces no existe esa verdadera autonomía. Por ello es la ventaja que nosotros tenemos de estar dolarizados. Este Banco Central no es tan dañino como cualquier otro banco. O sea, no existe la posibilidad de que la injerencia política dé lugar al mal manejo monetario. Ok, otra limitación, por ejemplo, podría ser de que se escriban las causales mediante las cuales se van a hacer determinadas restricciones. Por ejemplo, solo podrá decretarse el estado de emergencia por los siguientes motivos: terremoto, pandemia, esto y aquello. Queda claramente limitado los motivos por los cuales un presidente puede decretar un estado de emergencia y los causales que lo llevan a ello. Es decir, no lo puede hacer porque se le da la gana, no puede decir, vivimos en tiempos importantes y estamos ante un gobierno del pueblo y por lo tanto vamos a decretar en un estado de emergencia y las libertades van a ser sustituidas o derogadas y el Congreso no va a funcionar, por ejemplo, por exagerar, ¿ya? Entonces no, pues cuando las causales están debidamente escritas, tú tienes una especie de poder limitado. Si en la Constitución dice el presidente no podrá por determinadas razones hacer tales y tales y tales cosas, pues te encuentras unas verdaderas limitantes, o al menos limitantes conceptuales o limitantes constitucionales que pueden llegar a lograr lo siguiente. Si en determinado instante el presidente, por el poder que detenta, intenta irse sobre la Constitución o la legislación o las normas existentes, pueda alguien pararlo estando frente a una corte. Hay una anécdota fantástica que recuerdo, me la contó un gran amigo guayaquileño. Él decía que en determinado instante, ojo, los nombres de los lugares pueden estar equivocados, lo importante es la esencia del ejemplo que voy a dar, ¿no? Que en determinado instante un rey, creo francés, o un rey alemán, un rey francés, tenía un castillo gigante, hermoso, que tenía una vista majestuosa, pero en medio de esa vista majestuosa se interponía un molino viejo, feo, de una persona que lo poseía ahí desde hace tiempo. Entonces el rey se le acerca al dueño del molino y le dice, querría que me vendas el molino, porque obviamente su intención era derribarlo para tener esa vista completa de su reino, ¿no? Y el molinero le dice, no quiero vendértelo. Acto seguido el rey le dice, pero ¿sabes a quién le estás respondiendo que no? Yo podría no comprarlo, y podría sencillamente, porque estás en mi reino, derribarlo. Y tú no recibirías compensación alguna. ¿Y saben lo que les contestó el dueño del molino? No mientras existan cortes en París. Y esa respuesta, olviden si de repente, si chequean la anécdota y no es París, pues es irrelevante. A mí me suena así en los recuerdos. Pero esa anécdota es importantísima porque habla del hombre, del individuo frente al poder. Y de cómo ha logrado tener hoy garantías importantes para frenar incluso a la persona más poderosa. Hoy hablamos de un presidente que tiene mucho menos poder que el que tenía un rey. Pero él se atrevió a decirle de una manera fantástica, no mientras existan cortes.
Es decir, en el momento en que intentes derribar mi propiedad y vulnerar ese derecho que tengo yo a conservar lo que es mío, yo puedo ir a una corte y detenerte. Si nosotros tenemos instituciones independientes y sólidas que puedan detener a quien gobierna, pues nosotros vivimos una sociedad pacífica y con grandes oportunidades de salir adelante. Si el ciudadano tiene la oportunidad de decir, eso es inconstitucional, eso viola mis derechos, eso no lo puedes hacer, tenemos algunos de los elementos que son necesarios para tener una sociedad normal. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Siguiendo el orden de preguntas, me gustaría darle la palabra a Nicolás Montesines, por favor. Hola, Joselo, muchas gracias por tu intervención, realmente muy buena e ilustrativa sobre la democracia y su importancia, ¿no? Mi pregunta va por el escenario ecuatoriano, político y democrático, y un poco qué se puede ver ecuatoriana en los años, en los próximos meses, tomando en cuenta de todo su historial político, que no necesariamente ha sido tan bueno. Disculpa, Nicolás, bueno, primero te agradezco por tu pregunta, pero justo cuando iniciabas a formular tu pregunta, hubo un vacío y creo que fue central para entender qué querías mencionar. O sea, no te escuché adecuadamente. Ok, te reformulo. ¿Qué le puede esperar a la democracia en Ecuador, tomando en cuenta todo su historial político que ha venido trayendo a lo largo de su historia, y como tú también dijiste, sobre todo en los últimos años? Okay, antes de que continúe, José, me gustaría indicar que por favor en un tiempo le hagamos un poquito concisa la pregunta, la respuesta, ¿no? Y a los chicos que tengan preguntas para evitar el inconveniente de la señal, que la escriban en el chat. De esa forma José la puede leer completa y puede contestarla más ágilmente. Ok, bueno, Nicolás, volviendo a lo tuyo, yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta nosotros es tomar conciencia de los límites de la democracia. ¿Ya? La democracia tiene límites, o sea, y me refiero a límites inherentes, o sea, no podemos esperar de un sistema político, de una forma de transferencia o de elección, prosperidad per se. O sea, la democracia es lo que es un sistema que nos permite elegir a alguien con los problemas que este método de elección conlleva. ¿Ya? De alguna manera nosotros somos los ecuatorianos los que vamos a llevar nuestros problemas, defectos y virtudes hacia las personas que gobiernan. O sea, quien gobierna de paso tampoco no cayó del cielo, no vino de Marte. O sea, es producto de la sociedad ecuatoriana y tiene los mismos defectos y virtudes que tú puedes encontrar en cualquier reunión social. O sea, siempre hay alguien que te hace reír y siempre hay alguien que hace el ridículo. ¿Ya? Y hay alguien que sabemos es mentiroso y hay otro que sabemos es charlón, hay otro que sabemos no es una persona decente. Eso es la sociedad ecuatoriana. Y también los hay brillantes, sanos, honestos, ¿no? Yo creo que estamos aquí entre personas honestas y que se están planteando una duda sana de qué hacer para mejorar esta sociedad, porque al final del día lo que nos planteamos no es, o sea, la pregunta no va a cómo hacer para que la democracia funcione porque queremos que la democracia funcione, sino porque suponemos que de mejorarse la democracia viviremos en una sociedad mejor. Entonces, lo que nos hará vivir en una sociedad mejor no es precisamente el poner nuestra fe completa en el sistema democrático, sino saber que existen otras cosas a su alrededor que tienen que estar presentes para que el sistema democrático no genere esos excesos tal vez nefastos que pueden surgir en determinado momento. Ahora, ¿qué podemos esperar en lo próximo? Honestamente, más de lo mismo. En términos de qué hemos hecho en los últimos 6 meses, o en el último año, o en los últimos 2 años, para que las cosas cambien. O sea, ha habido una reforma importante en nuestra forma de concebir, ha habido una forma, o sea, hemos cambiado nuestra manera de pensar acerca de quién debe gobernar, o con las formas en las que de las formas en las que debemos elegir. Tenemos, por ejemplo, un centro electoral independiente, o sea, sabemos que en las elecciones anteriores lo que menos hubo es transparencia, o sea, ni siquiera tenemos quien cuente los votos transparentemente, ya. Ni tú ni yo confiamos en el Congreso que se encuentra dirigiendo este país en este instante.
todo el mundo tiene dudas sobre la gestión del presidente. Es decir, desconfiamos del gobierno, desconfiamos de los políticos y desconfiamos de las instituciones que representan al Estado ecuatoriano y de las instituciones existentes en el Ecuador en general. Así que, si eso no cambia, es decir, si no confiamos en las instituciones que tenemos, si no creemos que, por ejemplo, la Corte de Justicia puede frenar a raya al presidente en caso de violar un derecho constitucional de una persona o de hacer aquello que no le compete, si no tenemos este tipo de instituciones, tal vez no tengamos mucho que esperar. Y una vez más debamos cruzar los dedos y esperar que el mejor, dadas las circunstancias, gane las elecciones. Y para ello, bajo el esquema actual, porque esto de discutir estas ideas es un tema de más largo plazo, un tema de reflexión, es un tema de discusión, es un tema salvando las, digámoslo así, lo que corresponda, es como decir, mira, tuve tal vez una conversación interesante el otro día en una charla o en una clase de Tatiana Macías, y me parece compartir esta reflexión contigo y armar de repente un grupo de discusión o un club de lectura y reflexionar sobre aquellas cosas que son importantes para que la sociedad ecuatoriana mejore, ¿ya? Pero mientras tanto, no ha pasado nada en este último tiempo. Yo no recuerdo un titular que diga, ¿saben qué? Los ecuatorianos han llegado a la conclusión de que necesitan instituciones más sólidas y poderes independientes, y de que se cometieron graves errores y abusos durante el gobierno anterior o durante los anteriores, o que la constitución que tenemos no responde a la realidad ni a las necesidades de desarrollo del país. Si no llegamos a esas conclusiones, pues difícilmente vamos a observar grandes cambios. Esperemos que quien está en la palestra dentro de las opciones siguientes tenga estas nociones y sepa que de hacer lo correcto, de hacer la campaña adecuada y de llegar a gobernar, tiene una oportunidad, ¿ya? Y que esa oportunidad, con un poco de suerte y cruzando los dedos, podría ser bien utilizada y encarrilar al país y convencer al país de que lo que está haciendo es adecuado. Pero así, o sea, no podemos, como decía Einstein, no podemos esperar resultados diferentes si estamos repitiendo lo mismo. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Hay una pregunta que va relacionada. Por aquí había puesto, dado el historial que mencionó Nico, ¿cómo se ven los golpes de Estado en el proceso democrático? ¿Es una muestra de la voluntad del pueblo o debilita el tejido institucional necesario para un proceso democrático óptimo? A ver, lo que pasa, yo creo que parte del detalle de las caídas y los golpes de Estado radican en la idea de que la gente esperaba mucho de la democracia per se. O sea, y lo que más que estar esperando solo del sistema democrático, lo que deben tener claro es qué sistema económico propende a la prosperidad, o sea, qué tipo de instituciones económicas y qué tipo de instituciones son las que necesita una sociedad para salir adelante. Es decir, las sociedades más prósperas del mundo tienen ciertas cosas en común y esas son las que debemos copiar. Tienen instituciones sólidas, Estado de Derecho, división de poderes, sus poderes son independientes. Eso en lo político. Pero en lo económico también tienen cosas en común, están totalmente integradas al mundo, son transparentes, sus mercados son abiertos, las empresas pueden acomodarse con facilidad en ese país, pueden abrir, pueden cerrar, la inversión llega. Esas son las cosas que debemos buscar si queremos prosperidad. Al final del día, la gente no se deshizo de esos presidentes a través del sistema democrático, porque este era un sistema de transferencia pacífica del poder. Se deshizo dentro de este contexto por la fuerza de aquel que habían elegido pacíficamente con inicio. ¿Ya? Y pueden opinar o objetar lo que acabo de decir, pero en todo caso, lo que pasa es que se deshicieron de quien gobernaba porque el tema económico no funcionaba. No era simplemente porque estaba abusando de las normas constitucionales. O sea, si en este país, por ejemplo, todos nos convertían, de la noche a la mañana comenzase a prosperar y a crecer económicamente y hubiesen más empresas y nuestros ingresos se triplican y cuatriplican y tus hermanos van a la universidad y reciben mejor educación y sales y compras un auto y compras una mejor casa, poco le importaría a los ecuatorianos quién sea el presidente. ¿Ya?
El problema es que esperan que el presidente cambie esas circunstancias para tener esta sociedad en la cual estoy mencionando. Es decir, yo creo que nos fue mal económicamente con aquellos gobiernos, la gente se desencantó del resultado económico de aquellos gobiernos y por lo tanto dijeron, ¿sabes qué? No puedo esperar 2 años más o 3 años más a que termines tu mandato, ya lo hiciste tan mal que te vas en este momento, y nos metimos en otros líos, ¿no? ¿Ya? Y sí, otros líos, porque también tiene otros problemas. El hecho de deshacerse de alguien que no representa no sé, los anhelos, las ideas o el éxito económico, ya, también tiene sus problemas. Por ello, una vez más, debemos evitar ir a las elecciones cruzando los dedos, y más bien debemos poner el marco adecuado para que quien gobierne no pueda causar destrozos. O por último, entender que nuestra esperanza de desarrollo, de prosperidad, de trabajo y de generación de oportunidades se encuentra en el plan económico. No solamente en la persona que va adelante, sino qué tipo de plan económico tiene la persona que quiere gobernar. ¿Ya? Y otra, ¿será capaz de llevar este plan económico adelante? También la política tiene sus propios desafíos. O sea, no en vano muchos políticos se preguntan si es políticamente correcto hacer tal o cual cosa. O sea, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Yo creo que era necesario eliminar los subsidios a los combustibles con o sin crisis, con o sin acuerdo con el FMI, con o sin pandemia. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Ya, el gobierno actual no tuvo los pantalones suficientes para pararse frente a un grupo pequeño de personas y decir, esto no puede ser. Se dio. Ok. Entonces, estamos hablando de un mundo donde lo políticamente posible también marca la cancha. Y hay ocasiones en que, o sea, si hablamos ya de política per se, si quieres ser alguien en la historia de tu país, debes ir más allá de lo políticamente correcto para hacer lo que es necesario. Y no me refiero a la fuerza bajo la imposición, sino saber convencer a los ciudadanos que forman parte de la sociedad de la que estás adelante, de que hay ciertas cosas que son importantes hacer por el bien de esa misma sociedad. Y no me refiero a que quien gobierna sepa mejor que nosotros qué es lo que hay que hacer, pero hay unas cosas que en realidad son necesarias hacer. Listo, muchísimas gracias, José. La siguiente pregunta va un poco de la mano con lo que acabas de mencionar y es de parte de Alberto. Dice, ¿qué opinas sobre la lentitud en la toma de decisiones que es inherente a la democracia con límites? ¿Es un precio justo frente a la posible ineficiencia y corrupción que puede darse al momento de negociar con los demás poderes del Estado? Corrígeme si me equivoco, ¿dijiste lentitud o ineptitud? Lentitud. ¿Con J o con L? Disculpa, no te... Con L. Ok, ya. Mira, a ver, por definición la burocracia es lenta. No se acopla a los tiempos de respuesta que en el mercado puedes tener. Por ejemplo, en el mismo momento en que nos encerraron por el tema de la pandemia, tú veías que existían gente vendiendo mascarillas en las calles, aparecieron las personas que vendían guantes, los Uber, Globo y otras plataformas Rappi comenzaron rápidamente a solventar los problemas propios de la sociedad. Es decir, dentro del mercado económico normal, tú puedes encontrar lo que se te dé la gana, incluso bajo estas circunstancias pueden llevarte en este momento, mientras nosotros estamos conversando, una Coca-Cola y una pizza. ¿Ya? Pero dentro del mercado político las decisiones se toman de otra manera, precisamente porque el criterio del mercado político no es precisamente el de eficiencia. El criterio de quien gobierna, por ejemplo, es de cómo va a recibir la gente esto afectará mi popularidad, ¿tú crees que la gente me va a ver mal si es que yo opto por tal o cual medida? Es más o menos la política del espejito mágico, dime si sigo siendo bonito para la gente. Entonces, claro, si el criterio es la política del espejito, dime si la gente va a seguir respaldándome después de esta medida, las cosas no necesariamente van a seguir bien. Hay mucha gente que dice, es que deberían tomarse las decisiones de manera técnica. Sí, eso es un deseable. Casi está en el mundo de la imaginación, porque las decisiones en el mundo político no se toman de esa manera. Luego, dentro del proceso burocrático, dentro del proceso del sector público, lentitud desde luego que existe y no se pueden adaptar rápidamente a los cambios, porque el sector público hace lo que la ley puede avanzar hasta donde la ley le permite, nada más. En el sector privado puedes ir expandiendo los límites de esa realidad
adecuándote a las necesidades de las personas. Yo recuerdo alguna vez, algún director del SRI me decía, mira, yo sabía que la persona mayor, una ancianita que se veía muy pobre, tenía toda la razón en lo que me decía y debía ser sujeto de esa excepción tributaria o de eso, o de lo que haya sido. Pero yo no podía ayudarla, aún sabiendo que ella tenía la razón, porque la ley no me lo permitía. Entonces, incluso hasta con buenas y con malas, con sus pros y sus contras, hasta esas buenas intenciones se pueden ver limitadas dentro del proceso burocrático. Y por último, mientras más numerosas sean las leyes, mientras más entidades públicas existan, mientras más burocracia exista, mientras más sea el alcance de la gestión de un gobierno, de un Estado, más espacio hay para la corrupción, más espacio hay para el despilfarro, más espacio hay para la inoperancia, para la incompetencia. Por eso es mejor hacer poco, y lo poco que se hace, hacerlo bien. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Si tú estuvieras siguiendo 7 carreras en este momento, estarías mal en las 7. ¿Ya? Pero si te dedicas a una, y tal vez a otra, a tiempo parcial, las cosas pueden marchar relativamente bien. Y lo mismo pasa con el gobierno. Se dedica a muchas cosas, ergo, las va a hacer mal. Y por otro lado, cuando se hace mucho, es difícil hacer la accountability, es difícil hacer la rendición de cuentas, o es difícil hacer es difícil que la sociedad pueda poner sus ojos sobre lo que el gobierno está haciendo si hay tantas y tantas y tantas y tantas entidades que nadie las conoce. Eso. Muchísimas gracias, José. Vamos a hacer 2 preguntas más y ya cerramos el espacio. La siguiente pregunta es de parte de Michelle y dice, ¿consideras que la participación equitativa de los distintos partidos políticos pueda servir para limitar los poderes? No. O sea, la verdad es que es medio complicado, pero antes de eso, y por si acaso, para que no se me olvide, vamos a también hablar de la equidad de la participación, ¿ya? Pero, a ver, yo creo que un proceso político sano, y ojo, me puedo estar equivocando, esto es más opinable, un proceso político sano es aquel en el cual un grupo de personas intentan llevar adelante un proyecto político, le buscan forma, lo registran y tratan de convencer a sus conciudadanos de que el proyecto que tienen entre manos vale la pena ser promovido. Y lógico, si el proyecto es bueno, si saben transmitirlo, si tienen la capacidad de convencer a la gente de que la idea que pretenden llevar adelante es deseable, van a convencer a ecuatorianos. Pero si viene un grupo de personas, es como, haz de cuenta, se reúnen los 3 chiflados, y dicen, mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Y entonces, en cuanto las personas los escuchen, van a decir, vamos, no, estos tipos tienen zafado un tornillo, pues no vale la pena apoyarlos y por lo tanto tienen que tener muy baja representación electoral. Por lo tanto, tal vez ni siquiera merecen llegar a ser partidos políticos. O sea, yo creo que un partido político debe representar grandes grupos electorales. Por ello no es necesario tener 200.000 partidos políticos. Y tampoco te estoy diciendo que deben ser 2. Yo creo que deberían ser tantos como la sociedad desee, que debe haber un límite, por supuesto. No es que basta con que yo diga, me representan a mí 4 vecinos, sino que debe haber un porcentaje importante de ciudadanos que respalden mi idea, pero luego de ahí en adelante, no es que yo debo tener un escaño por participar, no es que deben darme la misma cantidad de dinero para que yo participe, esos son temas mucho más cuestionables. Pero quisiera meterme en un tema que es más polémico incluso. Yo no estoy de acuerdo, así, y que simplemente deben ser la mitad hombres y la mitad mujeres. O sea, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es el detalle de fondo detrás? Yo me acuerdo que cuando fue electo Barack Obama en Estados Unidos, estuve en una entrevista radial y me preguntaron que qué pensaba yo de que una persona negra, porque así se mencionó, ganase la presidencia. Y yo le dije, bueno, pues la verdad es que me da lo mismo si es blanco o es chino. O sea, lo importante es qué es lo que hay adentro. Lo importante es su programa económico, lo importante son sus ideas políticas, no el color de su piel. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el tema del sexo. O sea, lo importante no es si es hombre o mujer, o cualquier otra cosa dentro de la gama que existe. ¿Ya? El punto es qué ideas existen aquí adentro, cuáles son las cosas que se pretenden impulsar. O sea, no es que mitad y mitad, eso es arbitrario. Bien podrían ser todas mujeres, si hay 10 mujeres que quieren hacer política y son más inteligentes, brillantes y desean participar.
pero por el contrario, si no quieren participar, pues tampoco tenemos que obligarlos. O sea, esta idea es que de otra manera no sucedería así, yo creo que es ajena a la realidad y que en suma no es precisamente, no logra sus objetivos adecuados. Muchas gracias, Joselo. Y la última pregunta sería la de Daniela Rodríguez. Menciona, ¿qué tan factible es cambiar las instituciones o la constitución del país en el corto o mediano plazo? Si el pueblo ecuatoriano se encuentra tan dividido, ¿quién o cómo se podría lograr un cambio tan grande e importante? Bueno, a ver, hagamos una reflexión sobre el tema de las instituciones. Hay dos tipos de instituciones, creo yo, las formales y las informales. Informales son, por ejemplo, nos damos la mano con la mano derecha, estamos acostumbrados a eso. Cambiar eso y decir de ahora en adelante nos vamos a dar la mano con la mano izquierda es complicado porque es producto de una larga tradición que se ha ido formando con el pasar de siglos. Existen otras instituciones, otras formas de hacer las cosas, otro conjunto de reglas o de reglas de juego que son un poquito más fáciles de cambiar, sin embargo no se cambian de un día para otro. Ya. En el corto y mediano plazo, yo creo que para las elecciones que vienen no vamos a tener eso, ¿no? Pero sí podría ser parte del plan de gobierno de un equipo económico, de un grupo político, mejor dicho, el modificar alguna de las instituciones existentes. Por ejemplo, yo particularmente no creo en la utilidad de la Comisión esta de Control Cívico, de Participación Ciudadana. Para mí no es parte de la idea de la democracia liberal, es un poder más producto de una agenda política del pasado y que no ha dado una respuesta adecuada a la ciudadanía ecuatoriana. Pero podría ser que dentro de la agenda futura exista el derogar determinadas normas, leyes, artículos que impidan el normal funcionamiento de la sociedad. Ahora, te digo que en principio, si tuviésemos una nueva constitución en la cual esta fuese elaborada por ángeles y por personas inteligentes y maravillosas, pues listo, vamos a una nueva constitución. El problema es que no va a haber ángeles ni personas maravillosas haciendo esa constitución. Entonces, por eso de nuevo tenemos que tener mucho cuidado con las fórmulas mágicas. Debemos reflexionar seriamente sobre lo que queremos, y si queremos una sociedad algo distinta, y una constitución puede ayudarnos a ello, pues debemos más que buscar personas populares, debemos promover determinadas ideas, debemos promover determinadas formas de pensar, determinados conjuntos de creencias, y debemos empezar por cambiar nosotros mismos y ser personas correctas. Entonces, con ese ejemplo puede ser que vayamos moviendo verdaderamente las bases y el futuro en nuestro país. Muchísimas gracias, Joselo, por tu participación, por tu ayuda, por el aporte que nos has dado. Me disculpo que estaba con problemas de internet, espero que ahorita me estén escuchando algo bien. Y si quieren seguir a Joselo, pueden seguirlo a él a título personal y también al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que hacen una labor muy interesante en la difusión de ideas para dar alternativas a los problemas y a la situación que hemos manejado durante algunos años. Muchísimas gracias nuevamente, Joselo, muchísimas gracias a ti por participar y espero que esta charla haya sido de provecho para ustedes. Bueno, pues yo quería agradecerte mucho a ti, Tatiana, y a las personas que han estado presentes, y decirles que, bueno, como esta es una constitución, esta es una discusión eterna, es un diálogo que ha tomado 25 siglos y no va a terminar dentro de los próximos minutos, pues siempre quedo a las órdenes, y si desean seguirme en Twitter, pues @JoseloAndrade, siempre disponible las 24 horas para conversar. Un fuerte abrazo y espero verlos en una próxima ocasión. Cuídense. Gracias. Estén muy bien, chicos. Gracias.